Buenas tardes, hermanos, buenos días. Saludos a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo y amigos que están viendo este video. Nos encontramos en la Iglesia de Cristo en París, Texas, con el hermano Marcelino Rodríguez García, que es mi padre, y su servidor Marcelino Rodríguez Jr., quienes predicamos en esta parte de Texas, noreste de Texas. Y estamos haciendo esta entrevista, esta videograbación, para recordar algunos inicios de la Iglesia de Cristo desde el punto de vista de nuestro hermano Marcelino Rodríguez, a quien le agradecemos su facilidad de dar esta entrevista. Y quisiéramos hablar, hermano, de los inicios de la iglesia. Desde su punto de vista, sabemos que ha habido muchos estudios, comentarios de la Iglesia de Cristo, de cómo inició. Y si pensamos, por ejemplo, en la Iglesia de Cristo en México, por el hermano Ruperto hizo un estudio, Ruperto Dávila, hizo un estudio desde el punto de vista del área de aquí de Bronzeville, de Matamoros, de cómo entró el evangelio por esas regiones. Inclusive tiene algunos estudios de que inclusive gente cercana a Benito Juárez, José María Carvajal, parece que pudiera ser miembro de la Iglesia de Cristo. Pero queremos que usted, hermano Marcelino, nos hable desde el punto de vista de usted, ya que nuestro hermano Marcelino este año, si Dios permite, cumple 53 años de estar predicando la palabra de Dios fielmente, el Evangelio de Cristo en varias partes de México y ahora aquí en los Estados Unidos. Y quisiéramos, hermano Marcelino, que nos hablara un poquito, usted, en su opinión, ¿cómo inició la Iglesia de Cristo? Lo que yo tengo entendido es que por el área de Matamoros, de Brownsville, Matamoros, pues sí llegaron los hermanos Floyd Sorrell, que fue uno de los que iniciaron por ese lado. También, bueno, quizá otros hermanos llegaron por allá a predicar por allí. Y uno de los hermanos que fueron contactados allí fue Juan Villa. Y de Juan Villa, pues surgió también Teodoro Vallejo, que vinieron a ser de los primeros predicadores de la Iglesia de Cristo por aquel lado. Entonces Floyd Sorrell fue antes que el hermano Wolf, el hermano John Wolf y Floyd Sorrell fueron los que empezaron por ese lado. Y fue donde llegó el Evangelio, por toda esa parte, hasta Ciudad Victoria, por acá. Ya posteriormente más para la Huasteca. Pero por este otro lado, por la parte de Ciudad Juárez, venía un hermano que se llamó Manuel P. Gutiérrez. Él vivía en El Paso, pero esporádicamente venía para predicar allí en Ciudad Juárez. Y para ese tiempo, el hermano Manuel conoció a los hermanos Arroyo. Yo no sé cuándo fueron bautizados los hermanos Arroyo, el hermano Agustín Arroyo Salas, padre de Manuel Arroyo, de José Luis Arroyo y de Miguel Ángel Arroyo. Pero el caso es que después de estar ellos por allá por Ciudad Juárez, vinieron rumbo a Durango, se establecieron en Vicente Guerrero, y más o menos por esa misma época nuestro hermano Pedro Rivas fue a Torreón, de aquí de los Estados Unidos, habiendo estudiado por acá en los Estados Unidos, llegó a Torreón y estableció la iglesia allí y también la escuela de predicación que existe ahora. Esto debe haber sucedido en la década de los 50, en los albores de los años 50. Entonces podemos decir que la Iglesia de Cristo, la historia de la Iglesia de Cristo en México, tiene sus inicios ya más formalmente en los años 50. Yo creo que sí, en los años 50 fue cuando vino la iglesia a tener un poquito más de auge por allá. Claro que quiero hacer una nota aclaratoria. Sabemos, según la doctrina del Señor Jesucristo, que la Iglesia de Cristo como institución divina, sabemos que fue planeada desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Y fundada en el año 33, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, según Hechos 2, todo el capítulo 2 nos narra, ¿verdad? Cuando la Iglesia
ya inicia formalmente con el bautismo de estos 3,000 hermanos. Y eso, claro, es un tema aparte, pero estamos hablando de los inicios en sí del cristianismo y la Iglesia de Cristo en México, ¿verdad? Entonces fue en los años 50 cuando se inicia en esa región. ¿Y qué otros datos podríamos hablar de eso? Yo creo que desde antes, de manera esporádica, alguien tuvo que haber visitado México desde antes, pero no se sabía. Hasta en la década de los 50 fue cuando se dio a conocer más bien. Ya en esa época, cuando el hermano Rivas se establece en Torreón, conoce al hermano Ávila. Sí, José Francisco Ávila Robles, el papá del hermano José Luis Ávila. Entonces llega a ser convertido y después él viene a ser el predicador de la Iglesia de Cristo allí en Durango. Más o menos por la misma época, el hermano Arroyo inicia la obra del Señor allí en Vicente Guerrero y tuvo mucho éxito porque allí, que fue donde yo me convertí en el 1962, para esa época la congregación de Vicente Guerrero debe haber sido una de las más fuertes de México, porque en aquella época, para que hubiera una asistencia de unos 70 personas, era un éxito, Pues, un éxito muy grande, y eso se podía ver allí en la congregación de Vicente Guerrero, pero eso fue en los años 50. Estoy ubicándome ahorita en los años 55, 57, hasta el 62, en que yo me bauticé, que era una congregación fuerte en Vicente Guerrero. Y de ahí surgieron muchos hermanos, semillero de predicadores de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Podrías nombrar algunos hermanos que hayan salido de ahí, de esa congregación? Pues de allí, de esa congregación, tenemos al hermano Manuel Arroyo, que ya descansa en paz, hermano José Luis Arroyo, Miguel Ángel Arroyo, Manuel Bonilla y yo, que fuimos de los que salimos de allí. Sí. Claro que por el trabajo que realizamos algunos de nosotros en los albores de nuestro cristianismo, llegaron a haber muchos predicadores del área de Ojo de Agua, donde reiniciamos la obra también allí. También. Pues muy interesante cómo la iglesia, y como menciona el hermano, ¿verdad? En aquellos años la persecución hacia la iglesia todavía estaba muy fuerte, porque inclusive ahí en Vicente Guerrero pues estaba todavía sufriendo un poco la iglesia con ese aspecto también, ¿verdad? Allí en Vicente Guerrero sí sucedían cosas, pues sí había persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. Sí, allí en Guerrero. Entonces la iglesia, el hermano Pedro Rivas, ¿verdad? Conoce el Evangelio, viene hacia Durango, conoce al hermano José Luis Ávila Robles. No, Francisco Ávila Robles, perdón. Sí. Él viene a iniciar la obra en Durango. En Durango, en la misma época, nuestro hermano Agustín Arroyo Salas, allí en Vicente Guerrero, y era una época muy bonita. Se hacía una revista en la ciudad de Torreón, que la hacía el hermano Rivas, se llamaba La Vía de Vida. Había otra pequeña revista que se hacía en la ciudad de Durango, que se llamaba La Voz, y eran las revistas que circulaban por la República, en algunos lugares donde ya había congregaciones, y era una época muy bonita. Y yo recuerdo mucho lo que escribía el hermano Rivas, reportando el trabajo que se hacía por las tierras, y decía él, por tierras de Durango y Zacatecas. Él viajaba mucho por allí, de Torreón, Durango y Zacatecas, con mucho éxito, mucha unidad cristiana. No había problemas de nada. Estaba toda la iglesia unida en una misma mente, en un mismo parecer, todos con el deseo de llevar la palabra del Señor a todos lados, y la iglesia tenía mucho éxito en aquella época. Qué bonito. Muy bonito. Hablando de su ministerio, hermano, entonces usted conoció el Evangelio allí en Durango.
En Vicente Guerrero, sí, en Vicente Guerrero, pues de niño iba a la iglesia, mi madre me llevaba a las clases de niños, conocí a la hermana Becky Tilota, que fue de un viaje por allí, llegó allí, fue mi maestra, los días que estuvo allí. Después la hermana Soledad Salas, esposa del hermano Agustín Arroyo, madre de Miguel Ángel Arroyo. Ella era mi maestra de niños. Fui creciendo y ya para los 13 años yo había leído todo el Nuevo Testamento. Así que aunque iba por un tiempo a colegio de monjas, allí en el Colegio Vasco de Quiroga, en Vicente Guerrero, de cualquier modo yo tenía conocimientos ya del Nuevo Testamento y eso me fue ayudando para que ya posteriormente viniera a ser bautizado y a empezar a predicar. ¿Y en qué año fue cuando empezó a estudiar en la escuela de predicación, hermano? Fue en 1964, en mi primera escuela de predicación en McAllen, Texas. Era el director Wendell Scott. Allí estuve, fui el último graduando de la escuela de predicación de Spanish Preacher Training School en McAllen, Texas. Fui el último que se graduó, la escuela se acabó. No contento, no satisfecho yo con lo que había pasado de la terminación de la escuela, mis sueños frustrados porque yo tenía planes, me habían pedido por allí para ir a predicar a Puerto Rico como misionero, pero al acabarse la escuela todo se vino abajo. Entonces, ya después pasó el tiempo y yo oía de Sunset, que era una escuela a nivel universitario difícil. Entonces quise ir a Sunset y también pues terminé en Sunset. ¿Quiénes fueron sus contemporáneos ahí en la escuela de McAllen? Pues estuvo Ricardo Rosales, José Víctor Nájera, Manuel Bonilla, Cuitláhuac Cepeda, Adolfo Cepeda, Alfonso Cepeda, Isabel Cepeda, Jesús Campos, Luis Felipe Martínez, en fin, Estanislao Castañeda también. Pues ya muchos hermanos, hermanos. Descansan en el Señor de ellos, pero otros siguen trabajando fielmente, que también si ven este video les enviamos un saludo. Sí, saludos a los hermanos. A todos los hermanos, ¿verdad? Inclusive también a los de Sunset, ¿verdad? Que también estuviste en Sunset, ¿verdad? También allí en Sunset, con algunos empezamos la preparación allí en Sunset, empezamos 15 personas y terminamos de mi generación solamente 5. Era difícil, pero gracias a Dios terminamos. Algunos comentan que era la época de oro de Sunset, ¿verdad? Porque era muy difícil, era muy estricta la escuela. Siendo director el hermano Gerald Payton, ya era el director hermano general de la escuela. Klein Payton era el director de todo Sunset. Y el director del departamento hispano pues era nuestro hermano Moisés Pérez. Y uno de mis maestros fue también el hermano Leonel Cortés. Así que la época de oro me tocó. Ay, qué bendición, ¿verdad? Y me da saludos también al hermano Leonel Cortés, si es que ve este video. Sí, hermano Leonel, un abrazo. Sí. Hermano, en cuanto a la historia de las escuelas de predicación, comentábamos el otro día con el hermano Marcelino de que cómo las escuelas han sido una gran bendición para la iglesia. Porque, por ejemplo, donde hay escuela de predicación, la iglesia florece. Es verdad. Sigue creciendo, ¿verdad? Y se ha visto esto. Ahí podríamos hablar un poquito de la influencia de la escuela de Torreón en cuanto a esto, hermano. Sí, bueno, es que la escuela de Torreón ha sido fundamental en la obra del Señor en México, porque desde la primera generación que salieron personas muy, muy bien preparadas. El hermano Moisés Pérez fue uno de allí, el hermano Manuel Arroyo, el hermano José Luis Ávila, el hermano Eulalio Esparza, bueno, y otros hermanos que hicieron gran obra. José Luis Suárez también. José Luis Suárez también. Él terminó, es de la primera generación. El hermano Ruperto Dávila también. Pablo Martínez también salió. No. El hermano Pablo Martínez, él estudió en Sunset. Fue en la época
en que él estaba en Sunset, yo estaba en McAllen. Oh, fue Sí, entonces. sí, más o menos la época. Muy bien. Entonces, y veíamos como el hermano Moisés Pérez, que salió de Torreón, va y participa siendo el director del departamento hispano, ¿verdad? En Sunset, sí, allá estuvo nuestro hermano David Cárdenas, también contemporáneo mío en la misma escuela de Sunset. Como quiera, tuvimos la influencia de la preparación que hubo para los predicadores de aquella época allí en la ciudad de Torreón. Sí. Fundamental aquello. Yo tuve el gusto también de estar ahí en la escuela de Sunset, ¿verdad? Y se cerró el departamento hispano en aquel año, ¿verdad? Lo terminamos, fuimos a Monterrey y el hermano David siendo el director. Todavía hasta hoy se usa material de Sunset de aquella época, dando pues prueba de que en aquellas épocas la escuela fue muy importante. Entonces la iglesia ha sido bendecida por las escuelas de predicación, Torreón, Monterrey Escuela de Predicación, Sunset Escuela de Predicación, que pues sigue el Instituto Internacional, ¿verdad? Según tengo entendido, y también pues otras escuelas que ha habido, ¿verdad? Ahora últimamente la escuela de Brown Trail, la escuela de predicación, que también ha sido una gran influencia para esta área de Texas en donde estamos. Pues qué coincidencia, sí, que cuando estoy yo en la ciudad de McAllen, en la escuela de McAllen, yo soy el último que sale de allí, y cuando se cierra el departamento hispano, eres el último que sale de allí también, sí, los últimos sí, que salen de allí. Sí. Bueno, son cosas que pasan, sí, pero pues de cualquier modo hemos tenido la fortuna de estar en lugares de preparación donde se ha enseñado bien. sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ello y por los hermanos, el esfuerzo que han hecho. Y el propósito de esta entrevista pues es ese, ¿verdad? Que recordemos, hermanos, que han obrado por la obra del Señor y que no quede olvidada la historia de la iglesia. Es bueno saber estas cosas también. Hermano, ¿qué futuro ve usted en cuanto a la iglesia? Porque mucha gente se queja y dice que la iglesia de Cristo no ha crecido. En su punto de vista, hermano, ¿la iglesia de Cristo ha crecido o está igual o va hacia adelante? Yo creo que la iglesia de Cristo va hacia adelante. Está creciendo en todas partes. Me tocó estar en Honduras ya hace algunos años y me invitaron para predicar allá, y era algo especial. Era una carpa enorme como un circo y estaba pero lleno, muchos cristianos allí. Ahora, si nosotros vemos la iglesia de Cristo en México en este tiempo, vemos la fuerza que tiene, la cantidad de miembros que hay en todas las congregaciones con mucho entusiasmo, y será que ahora la economía ha venido a beneficiar mucho a la iglesia. Cuando yo empecé a predicar, que eran otros tiempos muy difíciles, no había tanta actividad en la iglesia del Señor. Nosotros los jóvenes no teníamos actividades, pero gracias a Dios que como quiera empezamos a predicar el Evangelio, y todo eso ha venido a servir para que ahora la iglesia de Cristo sea fuerte en México. Y yo me fijo que la iglesia, las congregaciones hoy en México tienen mucha fuerza económica, y también se dedican mucho a la enseñanza, y vemos ahora por los medios de comunicación cómo se juntan los hermanos a estudiar, cómo están muy capacitados para exponer temas, hombres y mujeres, cómo es que viajan de un lugar a otro, y que se ve el auge Mucha facilidad de la iglesia de Cristo en México. Y hablando de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Cristo en Chihuahua, usted predicó en Chihuahua, hermano, ahora, en aquellos tiempos, ¿nos podría hablar un poquito de cuántas congregaciones había y a comparación de ahora? Y también en San Luis Potosí, en comparación de ahora. Sí, bueno, cuando terminé en Sunset, nosotros fuimos a Chihuahua a predicar en una colonia que se llama Industrial. Y de allí crecimos. Después nos cambiamos a la calle Independencia, una casa grande,
en casas eran las reuniones, crecimos mucho, después recuperamos el edificio que es de la Sor Juana Inés de la Cruz, lo recuperamos para las reuniones de la iglesia, estaba en otras manos, y de allí, de el trabajo que hicimos, pues salieron otras congregaciones, porque, por ejemplo, yo bauticé a la hermana Olga Galván Bustillos, que vivía en el Cerro de la Cruz, y bauticé después a la hermana Angelita, su mamá, después a John, y así nos fuimos, y de allí, de esa actividad, surgió la congregación del Cerro de la Cruz, que ahora es la congregación de la 80. No he estado allí últimamente, pero dicen que con éxito, pero es de allí. Cuando hablamos nosotros de la congregación de Ranchería Juárez, bueno, pues yo bauticé al hermano Leonardo, esposo de la hermana Tere Manríquez, bauticé a la hermana Evangelina Subía, a la hermana Enriqueta, a Jesús Sánchez, que ahora vive allá, que fue el primero que yo bauticé en Chihuahua, y de allí han sido la base de la Iglesia de Cristo allí en Ranchería Juárez. Establecimos otra congregación allá en la colonia Las Piedras, murió el hermano Zenón Chavarría, ya no siguieron reuniéndose allá, pero después del trabajo que hicimos allí, hay muchas congregaciones allí en la ciudad de Chihuahua, me parece que hay como 13. 13. Me parece. Se ha crecido bastante, ¿verdad? Se ha crecido mucho. Y en San Luis Potosí también, pues cuando llegamos allá a San Luis. Cuando llegamos a San Luis Potosí, pues sucedió que en Ontañón tenían la escuela de predicación y yo contaba 16 varones allí que podían ellos predicar. Entonces pensé yo, ¿qué voy a hacer yo allí? Me van a dar oportunidad de predicar cada 2 meses, cada 6 meses, quién sabe. Entonces empezamos a reunirnos en nuestra casa, después literalmente debajo de un árbol, literalmente, algunas veces, y así, posteriormente rentamos ya lugares para tener reuniones de la iglesia en casa rentada. En ese tiempo, pues yo trabajaba secularmente para poder subsistir por más de 15 años, y la iglesia fue creciendo, de modo tal que compramos unos terrenos allí cerca del tecnológico tecnológico regional de San Luis Potosí, con la intención de que algún día la iglesia pudiera tener un local para las reuniones. Claro que quedaron allí como olvidados y no logré hacer nada, pero qué bueno que llegaste tu hijo. No, bueno, hermano también. Llegó el hermano Marcelino, hijo, y lograron construir ese edificio. Y también agradecer al hermano Samuel Pintor, ¿verdad? Hermano Samuel Pintor. Que él fue también pieza muy clave en lograr pues este objetivo para la iglesia. Ahora el hermano Jesús Nájera. Jesús Nájera, que está haciendo excelente trabajo. ¿Verdad? 2 grandes jóvenes que recordamos, que es Giovanni Pintor, Giovanni Nájera Pintor, y también Jonathan. Ellos piezas fundamentales en el crecimiento. ¿Verdad? Jóvenes entusiastas. Bueno, pero ahora tienen su edificio. Y no solamente eso, es una congregación activa, entusiasta, creciente, con mucho celo cristiano, con mucha labor social. Es una congregación ejemplar, sí, que empezamos de una manera muy modesta, sí, y tenemos nada más nuestra parte allí. No es el crédito nuestro, solamente decimos que empezamos, la iglesia está allí con mucho éxito. Gracias a Dios. Gracias por ello. Honra y gloria a Dios. Amén. Pues algo más quisieras agregar, hermano, algo más. Pues no, yo creo que había mucho que acerca de la predicación, bueno, de lo consejo a los predicadores que están egresando, sí, en cuanto al ministerio. Sí, bueno, pues nada más que sigan
predicando la palabra de Dios con entusiasmo, y que nunca pierdan el interés de predicar. Que aunque pasen los años, sigan predicando como si acabaran de empezar, porque esa es la base del éxito, y nunca dejar de trabajar, porque el trabajo del Señor es muy celoso. Si uno le afloja un poquito, entonces todo se va para abajo. Hay que seguir adelante con mucho entusiasmo. Algo que sí quisiera yo agregar en cuanto al trabajo que modestamente hemos hecho a través de ese tiempo. Bueno, empezando la predicación, a predicar en el año de 1962, el siguiente domingo de mi conversión, después participando a predicar en Ojo de Agua, Zacatecas, en La Parrilla, Durango, en La Constancia, Durango, visitando la ciudad de Durango esporádicamente para aprender de los grandes maestros como el hermano Francisco Ávila Robles, como el hermano Severiano Valdés Fierro, que es el autor de la letra del himno número 1. Entonces todo eso fue muy bonito. Después la escuela, después a predicar a Vallehermoso, Tamaulipas, con mucho éxito con la juventud. Después de eso regresamos a Vicente Guerrero. Quería yo estudiar comercio, estuve por ahí colaborando con la iglesia. Después a Sunset, después de Sunset a Chihuahua, con mucho éxito, gracias a Dios. En Chihuahua logramos la recuperación del edificio. Después de allí de Chihuahua, pues entonces nos fuimos a Stephenville por un año, sin pena ni gloria allá, porque fue un año solamente. Regresamos a San Luis Potosí, se establece la congregación de Rivas Guillén, con mucho éxito, tienen su edificio. De allá nos venimos a Mount Pleasant, también empezamos con 5 personas, la primera vez que empecé yo a predicar, que reinicié la predicación en Mount Pleasant. Crecimos, compramos el edificio de la Iglesia de Cristo de la calle 9, creció la iglesia. Después de eso, ya un año también por allá en Childress, también solamente un año, regresamos al área, nos establecimos allí en Longview, donde también ya tenemos 12 años, más de 12 años, empezando en cero. La iglesia creció, compramos un edificio, lo remodelamos para la iglesia, crecimos, no cabíamos, después compramos un terreno, hicimos un edificio bonito, bueno, que es el que tenemos hoy. Y es la obra que hemos hecho en el ministerio hasta el día de hoy. Y yo creo que hay algo que decir, ¿verdad? Que siempre nosotros en la familia, ¿verdad? Siempre hemos hecho esto para el servicio de Dios, ¿verdad? No buscamos la gloria y no queremos quedarnos con ningún edificio, ¿verdad? Yo creo que eso también es algo que el predicador debe entender, ¿verdad? Cuando uno hace algo, es para Dios, ¿verdad? Y no querer ser caciques en algún lugar, ¿verdad? Sino simplemente servir, ¿verdad? Y eso es el ejemplo que hemos visto también de nuestro hermano. La obra es del Señor, la obra no es nuestra. Las cosas de aquí, bueno, lo que uno logre hacer, pues qué bueno, para honra y gloria de Dios. Y si puede ir a otro lugar y hacer algo más, pues qué bueno. Pero siempre estar en constante movimiento y tratando de lograr algo que sirva para un futuro. Amén. Pues muchas gracias, hermano Marcelino, por la entrevista. Gracias y enviamos saludos a todos los hermanos. Saludos, hermanos. En todos los lugares que nos vean. Amor cristiano. Que Dios les bendiga.